Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otro coloquio astrológico. Junto a mí me acompaña el astrólogo tradicionista Albert Masdeu. Caballero, ¿cómo está hoy? Pues estoy encantado de estar aquí contigo otra vez. Bueno, aquí hacemos, aquí Vamos a estamos hacer haciendo... algo, Ajá. vamos a hacer algo bueno y vamos a hablar de lo que nuestra tradición no nos sirve, como estábamos comentando, porque sí es cierto que hay un hueco muy importante respecto de los nodos. Vamos a hablar, primero que nada, esta es la parte 2 del coloquio astrológico en relación a los nodos. Si no has visto en el anterior, lo pueden buscar aquí arriba, lo voy a poner en un enlace, en un puntito blanco con la I, para que estén al tanto de qué estamos hablando. Pero hemos dedicado esta segunda parte a un tema muy importante. Tuvimos que hacer dos partes porque el tema de los nodos es bastante amplio. Es un tema que la gente siempre quiere conocer y es un tema con muchas cosas. Y en este segundo video vamos a hablar de un aspecto que casi todo el mundo conoce, pero que no todo el mundo entiende y comprende a cabalidad, dado su complejidad y su cronología histórica. Y ese es el tema de los nodos en relación a la evolución moderna, en relación al progresismo, al progreso interminable del alma a través de esa nébula de la nueva era que nadie logra describir, esta idea de que los nodos aluden a las vidas pasadas y a las vidas futuras. La idea Sí. de que, para aquellos que lo sepan, existe esta idea dentro de la astrología moderna que el nodo norte alude a vidas futuras o por lo menos a lo que no hemos desarrollado en vidas pasadas. Mientras que tú alude a vidas pasadas, de donde venimos, de donde ya tenemos mucha experiencia. Y esta idea de la evolución con los nodos hay que admitir que tiene lógica. O sea, es una idea que encaja muy bien con los nodos. Y hay personas que juran y perjuran por la idea de que el nodo sur es vidas pasadas y nodo norte es vidas futuras. Más allá si esto es cierto o falso, lo que hay que apuntar aquí es que esta idea no tiene ni 200 años de edad. Y repito, no tiene ni 200 años de edad. Esto es un fenómeno que surgió con el resurgimiento de la astrología en Europa, con los procesos de los espiritistas, los teósofos y subsiguientemente los psicólogos a finales, bueno, mediados finales siglo XIX y principios siglo XX. Y se ha creado estas ideas de la astrología evolucionista, la astrología draconiana, donde los nodos aluden a estos conceptos. Pero, según mis estudios, por lo menos de la Yotilla, y ya yo he hablado con otros astrólogos, pueden ver otro video que yo hice con el astrólogo, el excelente astrólogo chileno Pablo Yaniszewski, que hablamos respecto a la reencarnación y los Muy nodos. interesante. Un video muy bueno, hicimos esa entrevista, y hablamos respecto a que dentro de los clásicos de la Yotilla, usted nunca va a encontrar un texto, un shloka o un sutra que diga Rahu es vida futura, que tú es vidas pasadas. Eso no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es que los nodos tienen cualidades negativas, más allá de ciertos casos excepcionales donde forman raya yoga en conjunción en cuadrantes o en casas triconas. Pero en los escritos de la Yotilla, usted no va a encontrar que Rahu y que tú significan vidas futuras y pasadas. Hay astrólogos que le van a decir que sí, hay astrólogos que van a decir que dentro de la astrología védica, nodo norte es vidas futuras, nodo sur es vidas pasadas. Hay astrólogos modernos que le van a decir que sí, hay astrólogos draconianos que le van a decir que sí, y yo he encontrado también astrólogos de la India que dicen que sí. Claro, ellos no citan a texto, ellos meramente dicen que su gurú les contó eso, o que vienen de un parámpara que les enseñó eso. Pero en los textos no aparece. Que haya sido un secreto en una tradición oral, en un parámpara secreto o parámpara estricto, quizás. Pero la idea es que en los textos de la Yotilla no ocurre. Ahora yo le pregunto a usted, Albert, ¿usted conoce de algún texto helenístico árabe, aunque yo no, los árabes no creo que crean en la reencarnación, pero no sé, bueno, quizás no sé. ¿A usted conoce algún texto árabe, helenístico, medieval o renacentista donde los nodos digan nodo sur es vidas pasadas y nodo norte es vidas futuras? A ver, dentro del ámbito de la tradición, esa noción de la que hablamos, la noción de la reencarnación, se da en tres vertientes claramente. O sea, respecto a la reencarnación dentro del ámbito de la cultura antigua, sobre todo la cultura grecorromana, se divide en tres, ¿no? O sea, tenemos tres versiones o tres visiones de lo que es la reencarnación. O sea, por un lado está metempsicosis. Metempsicosis. Por otro lado está palingenesia.
y por otro lado está la reencarnación propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso son ideas muy antiguas que ya arrancan del pensamiento pitagórico y que están muy presentes dentro de la mística del mundo antiguo. Hay que tener en cuenta que en astrología tradicional la evolución como término no se utiliza. Se habla mucho de la revolución. O sea, están continuamente hablando de las revoluciones de los planetas. Pues, por ejemplo, los planetas tienen un orbe de revolución, como les corresponde. Es debido al orbe de la revolución que los planetas retrogradan. Claro. Es debido a que se ponen directos, tienen una primera estación, una segunda estación. La revolución, por lo tanto, implica algo que tiene mucho que ver con el proceso de vitalización de un planeta y con su ciclo respecto al Sol, o sea, su ciclo vital. ¿De acuerdo? Y hay que entender también que cuando nosotros estamos valorando los planetas exteriores, estamos viendo que los planetas exteriores tienen su propio ciclo vital y que todo el ciclo que va desde la oposición hasta la conjunción, desde el oeste hasta el este, ¿de acuerdo? O sea, mientras va haciendo aspectos inferiores, es como si el planeta estuviera viviendo pues, su fase de preparación para un renacimiento, ¿no? Con lo cual, vivir en el inframundo es lo que hace un planeta cuando va haciendo conjunciones inferiores, un planeta exterior al Sol, ¿no? Con lo cual, si nosotros tuviéramos que hablar de vidas pasadas, pues evidentemente sería mucho más oportuno vincularlos al proceso tanto de primera, segunda estación, lentitud y retrogradación. Que de hecho, tengo entendido que una de las analogías que se utilizaba cuando el planeta descendía o por lo menos se volvía combusto, cuando el planeta se paraba, cuando ya no era visible porque entraba en la órbita solar, en términos de cuando ya está, era como si un planeta fuera al inframundo, ¿verdad? Y después... Más bien es toda la fase inferior, o sea, toda la fase en que el planeta va haciendo aspectos inferiores, aspectos en los que el Sol es superior, ¿vale? El planeta se está preparando para un renacimiento, ¿no? Claro. Entonces, ese renacimiento está vinculado a la idea de revolución y está vinculado a un proceso que no es un proceso hacia vidas pasadas, sino que es un proceso de repristinación, de revaloración de lo que es los diferentes temas sobre los que abunda ese planeta en un tema determinado, ¿no? Entonces, el tema de evolución no está presente un tema de revolución, no sé, en el sentido de que desde el punto de vista antiguo, ¿de acuerdo? Las cosas evidentemente que guardan una relación con la memoria y en ese aspecto la luna representa la memoria, pues es el vaso en el que se mezclan todas las influencias planetarias y obviamente dentro de ese esquema es un esquema de sensibilidad queda grabado, pues como decía Platón en sus textos, ¿de acuerdo? Como una marca en la arcilla de la psique, ¿no? Y en ese sentido sí hay un componente de memoria que está vinculado pues, a todos los procesos, a todas las evoluciones, a todas las marcas más importantes que se han establecido sobre ese ciclo en concreto, ese ciclo lunar que está vinculado a los eclipses, ¿no? Porque cada eclipse tiene una historia y cada eclipse se vincula a eventos pasados, de acuerdo, que se expresan en un ciclo, son los ciclos metónicos, que son los ciclos de los diferentes eclipses, ¿no? Pero toda esa situación, toda esa circunstancia está orientada pura y llanamente a entender el proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento y de corrupción cíclicos, ¿de acuerdo? Entonces, si hay ciclo, si hay revolución, pero no hay evolución, porque siempre es una vuelta al origen, ¿de acuerdo? El eterno retorno. Lo que hay detrás de una carta no es la posibilidad de abrirse a experiencias nuevas, porque los planetas giran una y otra vez, giran una y otra vez, giran una y otra vez. Es una vuelta al origen a través de del descondicionamiento, ¿de acuerdo? La liberación del alma que quiere volver a la luz, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay una evolución, porque en el sentido, cualquier evolución, o sea, cualquier reencarnación, ¿de acuerdo? Es, por decirlo de alguna manera, un aplazamiento de la condena. Albert, con lo cual, cuantas más veces apareces y desapareces, ¿de acuerdo? Mayor es el índice de corrupción, ¿de acuerdo? De la pauta que representa aquello que está significando tu carta, ¿no? Claro, porque el problema aquí es que desde el punto de vista tradicional, según yo lo tengo entendido, y usted me corrige si estoy mal o usted piensa otra cosa, o sea, es que la reencarnación desde el punto de vista védico y desde el punto de vista helenístico era algo que se quería obviar, ¿verdad?
Claro, claro, Era claro. que quería trascender, o sea, dentro de los textos védicos usted va a ver el moksha. Para qué volver? O sea, ¿Para qué volver? para qué volver a un estado de condena? Exactamente, O sea, exactamente. ¿para O qué? sea, disculpe, adelante. O sea, ¿por qué volver a un estado de encadenamiento a la materia? De encadenamiento a un navío perecedero, o sea, que es nuestro cuerpo. O sea, ¿para qué volver a un ciclo de vida y muerte? O sea, la idea era trascender, ya sea a través del moksha en la tradición védica, que por si acaso es un proceso muy arduo y difícil, o dentro de lo que es nuestra tradición cristiana católica, o la salvación del alma e ir al cielo. Es básicamente el mismo concepto tradicional explicado de diferentes perspectivas. Es la idea de la salvación del alma, de adquirir, y también tengo entendido que dentro de preceptos herméticos, o sea, la idea de la alquimia es realmente volver a la luz, es trascender. O sea, es volver al sol, volver a la esencia, o sea, trascender este ciclo. O sea, y dentro del concepto que conocemos hoy en día como la reencarnación evolucionista o la evolución del alma, todo esto desaparece. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la concepción moderna de la vida, que a la misma vez empieza más o menos con el resurgimiento de la astrología, como es la astrología moderna, existen estos conceptos del progreso y de la evolución, donde constantemente estamos creciendo, no sabemos hacia dónde, no sabemos cuál es el propósito, pero constantemente estamos creciendo como la economía crece. Nadie sabe para qué la economía crece, pero está creciendo. Como los avances científicos crecen, ¿para qué están creciendo? Nadie sabe. Como nuestra vida profesional crece, ¿para qué está creciendo? Nadie sabe. Este crecimiento moderno, pues se pega a la idea de la astrología. Y es esta idea evolucionista de que nada más podemos crecer, nada más podemos evolucionar dentro de unos esquemas nebulosos, sin reglas, sin leyes, donde no se contempla tampoco la idea de la caída, donde no se contempla tampoco la idea de ir al infierno o de reencarnar como una cabra. También se ve esta idea positivista que nuevamente dentro del siglo XX va a evolucionar en lo que son todas estas tergiversaciones de la nueva era, que no nos vamos a meter ahí porque eso sería un tema por sí mismo. Pero en esencia vemos que dentro del mundo tradicional la reencarnación no era algo loable, era algo que se quería evitar y se evitaba siguiendo ciertas reglas, siguiendo ciertos mandamientos, siguiendo ciertos preceptos, siguiendo las escrituras, las religiones, los preceptos del iniciado, sea lo que sea, pero dentro de la concepción moderna, donde todo es subjetivo, donde todo es relativo, donde la vida espiritual ya realmente no tiene una función más allá de, pues, de algo secundario y próximamente en un futuro probablemente va a tener la condición de psicosis, creo yo, o sea, no existe porque todo en la sociedad moderna revoluciona alrededor de lo económico, del progreso y de la evolución. Albert, quiero que continúe, pero antes que continúe, me gustaría que usted escribiera las diferencias a grosso modo, según usted crea meritorio, lo que es pues la ay Dios mío, Metempsicosis, metempsicosis, palingenesia. palingenesia y la reencarnación. Vale. La idea que hay detrás de la metempsicosis es el hecho de que, en cierto modo, yo, a través de mi complexión, soy capaz de conectar con memorias que están impresas dentro del ámbito del medio energético en el que yo me desenvuelvo. Así, a grandes rasgos. Por ejemplo. Eso significa que cuando yo experimento una situación, una circunstancia en la vida... Como un enamoramiento o que alguien mate a alguien. De alguna manera me vuelvo análogo a una configuración que dentro de este sistema, dentro del cual estamos, vibra en consonancia. Vibra en consonancia con un sentimiento, vibra en consonancia con una sensación, vibra en consonancia con una idea. Entonces, brota esa idea, no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Entonces, yo experimento eso como un recuerdo del pasado. Lo asocio a una identidad. Y esa identidad brota en mí, ¿de acuerdo? Como un factor que compite con otros factores, ¿de acuerdo? En mi personalidad, que hacen que de alguna manera yo experimente esa memoria del pasado como si fuera la memoria de un sujeto que vivió en otro momento, en otro contexto histórico, en otra situación, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo y de repente experimento la sensación de que esto yo ya lo viví. ¿Que está qué? Disculpe. Que esto yo ya lo viví. Ok. ¿Vale? Entonces, un déjà vu.
un déjà vu, pero un déjà vu no como el déjà vu que se corresponde con una distorsión cognitiva, Ok, sino con el hecho de que en realidad yo no sé por qué en estos momentos empiezo a hablar lo que en términos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pues el don de lenguas, ¿no? O sea, de repente yo ahora me pongo a hablar una lengua extraña, el ¿vale? Pentecostés. Ajá. ¿Por qué? Porque yo estoy vibrando con un conocimiento, con un factor que está impreso dentro de un campo al que yo soy sensible. Y de alguna manera yo me convierto en una especie de vector que expresa una determinada idiosincrasia, ¿no? Y yo en esos momentos me doy cuenta de que eso está vibrando con un conocimiento que procede del pasado. Como yo le trato de dar una explicación a esa vibración, a esa comprensión, ¿de acuerdo? Metafísica, ¿de acuerdo? Experimento o explico lo que está pasando a través de la asociación con una identidad histórica, ¿vale? Identidad del pasado. Metempsicosis significa que de alguna manera un daimon ha entrado en mí, Eso era ¿vale? lo que quería preguntar. Y a través de ese, y todas las formas de vida que son patrocinadas por ese daimon, ¿de acuerdo? Brotan a través de mí y me convierto en la voz de una línea evolutiva, una línea de crecimiento, ¿de acuerdo? Eso sería la idea de metempsicosis, básicamente. Metempsicosis es algo que penetra en mí que procede de otro orden, que es un orden trascendente, ¿vale? Eso está impreso y presente en muchas tradiciones, está impreso en tradiciones indostánicas, en muchos ámbitos, y también está implícito dentro de muchas ideas que están dibujadas dentro de lo que son los esquemas cosmológicos, ¿de acuerdo?, de la astrología antigua y medieval. Aparecen en Claro, algunos la textos, casa, nunca mencionado de manera tan explícita como lo estoy haciendo, pero sí implicado. pero usted está aludiendo a la idea de la casa 11 y la casa 12 como las casas del buen demon y el mal demon, ¿correcto? Estoy aludiendo a un proceso que tiene que ver con el hecho, ¿de acuerdo?, de que nosotros estamos en un medio, ¿de acuerdo?, que está anclado, ese medio está anclado en un nivel de encarnación, a donde nosotros hemos descendido, pero que nos recubre y que de alguna manera tiene unas determinadas pautas, ¿no? Unas determinadas pautas de vibración. Desde la misma manera en que surgen los elementos y de la misma manera en que los elementos se combinan para crear imágenes, que es el mundo ideal, el mundo de las ideas en el cual nosotros estamos inmersos, de la misma manera la psique funciona en analogía con este mismo sistema y por lo tanto puede ser creadora. Entonces ese proceso de creación, que es un proceso de creación espontánea, ¿vale?, en esa secuencia de vibración, por analogía, entre lo que es el medio en el que yo me desenvuelvo y el medio que yo creo a mi alrededor, en mi relación, en mi interacción con las cosas con las que comparto mi espacio energético, o sea, mi presencia energética, genera precisamente esas manifestaciones. Entonces, a través de esas manifestaciones creativas, brotan de no se sabe muy bien dónde, ¿de acuerdo? Que bueno, que sí, que es el reservorio o el receptáculo de toda la memoria, ¿de acuerdo? Cuando tú, por ejemplo, hablas de la luna como del tabernáculo, ¿de acuerdo? El tabernáculo El reflejo. del tabernáculo de reflejo, aquí estamos viendo reflejos que nos muestran pues diferentes esquemas, ¿no? Esos diferentes esquemas vibran con experiencias del pasado y yo les doy esa explicación, ¿vale? Y las personas que me ven alrededor, que me ven hacer cosas extrañas, ¿vale? Y que me ven pronunciarme en lenguas extrañas y que luego descubren que sí, que son lenguas que existían, o que menciono pues experiencias que son constatables en la historia sin haberlas conocido, o voy a un lugar y soy capaz de decir dónde es. Todas esas cosas que efectivamente pueden ocurrir bajo determinadas circunstancias fueron las que a los antiguos les sirvieron para hablar de que realmente había una conexión con vidas pasadas. Pero la metempsicosis no dice que yo haya vivido esas vidas. Lo que dice la metempsicosis, ¿de acuerdo?, es que hay un reservorio al cual yo puedo acceder en función de mis necesidades para revitalizar experiencias del pasado que son útiles en el presente. O sea, que estamos hablando, y corrígeme si estoy mal, estamos hablando como una forma de parásitos o posesiones, en ese sentido de que entran a uno, consciente o inconscientemente. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Fedro, ¿de acuerdo?, hablar de las diferentes formas de locura, ¿no? Y todas las formas de locura es sagrada, ¿no? Es la posesión del daimon, a través de la posesión del daimon, a través de la connivencia
¿de acuerdo? Con una figura cargada de manas, ¿de acuerdo? Yo puedo reeditar cosas del pasado, puedo revivir cosas del pasado. Eso no significa que las haya vivido Correcto. yo en una línea de identidad. O sea, no es que yo, Albert Masdeu, fuera Napoleón Bonaparte. Es que en un momento dado yo puedo vibrar con Napoleón Bonaparte o con María Antonieta, o con Gengis Khan. Faraón, o con Gengis Khan, o con cualquier otro personaje, ¿vale? Entonces, bajo esa concepción, la mayor parte de las cosas que hacemos, la mayor parte de las cosas que decimos no son nuevas. En realidad son reediciones de experiencias que se han vivido, que es como si nosotros fuéramos un condensador, ¿de acuerdo?, de experiencias del pasado, que de alguna manera la reelaboran una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para crear un ambiente en el cual se repiten circunstancias Y eso, de manera recurrente. ¿Y eso funciona a través de los demons? ¿O a través de esas reminiscencias, los antiguos dieron pues la expresión de lo que son esas posesiones a entes luminosos, ¿no? O sea, el numen, la idea del numen, o la idea del daimon, ¿no? Desencarnado. Cuando Sócrates alude a su daimon, ¿de acuerdo?, dice siempre una cosa, o sea, a mí el daimon nunca me dice lo que tengo que decir, a mí el daimon me dice lo que no debo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa comprensión negativa de lo que es el daimon, se produce una conexión que hace que este individuo, de alguna manera, vibre con pautas del pasado. Claro. Y eso está vinculado a lo que se comprendía como metempsicosis, y por lo tanto es como una reedición del pasado a través de la cual construimos el futuro, ¿vale? Que hasta cierto punto es un simulacro, como usted está mencionando, en el sentido de que son experiencias que no son nuestras, sino que son como que experiencias que no tiene nada que ver con la liberación desde el momento, ¿de acuerdo?, en que lo que hacen es que crean ilusión. Correcto. Que crean realidad. Con lo cual no liberan al alma, sino que la encadenan. Y, por ejemplo, yo pensando aquí, cuando hay un medium, como usted conoce los mediums que canalizan, ¿esas personas están experimentando metempsicosis entonces? Sí, hasta cierto punto sí. Sí, podríamos decir que sí. Lo que por encima de todo es la metempsicosis es que una identidad que procede de un marco de referencia con el que vibra una situación en la que yo me encuentro, se manifiesta a través de mí, creando en mí una conexión con una memoria ancestral, ¿vale? La memoria de mis antepasados, o la memoria de una estirpe, o la memoria de un linaje determinado. Que tiene semejanza con el déjà vu que usted estaba mencionando, el déjà vu. Entonces, ahí establecemos una diferencia importante entre lo que representa un linaje que tiene que ver con la vibración y que, por lo tanto, es un linaje de experiencia, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con la vida que yo estoy viviendo ahora, no con mi herencia biológica, con lo que es la palingenesia. La palingenesia, ¿de acuerdo?, es la introducción en el vaso del cuerpo, cuando uno nace, de experiencias, ¿de acuerdo?, de otras vidas, de otros seres, ¿de acuerdo? De alguna manera marca condicionamientos ya de nacimiento, ¿de acuerdo?, que están vinculados a otras configuraciones. Y eso tiene mucho sentido dentro del ámbito de la astrología. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de que nosotros observamos que se repiten muchas posiciones entre personas de la misma familia, ¿no? O sea, posiciones que se repiten una y otra vez. Es como si uno viniera a la vida con una configuración de software, por ejemplo, de algún modo, ¿de acuerdo?, con un código, que es un código a través del cual algo que ha ocurrido en el pasado viene a expresarse en el presente. Es palingenesia porque es la repetición de un génesis, ¿de acuerdo? Que tiene también como una connotación genética hasta cierto punto, la idea de que la llevamos en la sangre. La palingenesia indica que yo soy blanco y ese señor es negro, pero tengo una configuración en mi mapa, ¿de acuerdo?, el código, una constelación, ¿de acuerdo?, que está de alguna manera vinculada y de alguna forma vibra la una con la otra, ¿no? Que eso muchos lo hemos experimentado, ¿no? Gente que procede de muy lejos que parece que encajan perfectamente con tu complexión. La palingenesia es, estoy programado para hacer según qué cosas y conocer a según qué personas, interactuar y realizar según qué. Y entonces,
es una conexión hasta cierto punto de linaje y por lo tanto tiene una genealogía, ¿no? No es como la metempsicosis, porque en la metempsicosis yo puedo acceder a cualquier experiencia del pasado solamente con vibrar de una forma determinada y hacer eso coherente con la situación en la que yo me encuentro, y sin embargo en la palingenesia hay un código establecido para que yo venga a perfeccionar una experiencia que no me corresponde a mí, sino que corresponde a un linaje al que yo pertenezco. O sea que palingenesia sería hasta cierto punto lo que los arreglos astrológicos demuestran en la carta de uno. Hasta cierto punto. Una de las cosas que más me sedujeron al principio, que fue una comprensión errónea, pero muy afortunada porque me empujó a estudiar muchísimo, ¿vale? Es ver cómo determinados aspectos planetarios, ¿de acuerdo?, van ejecutando un proceso evolutivo, como yo lo comprendía en aquel momento. Transgeneracionalmente. ¿Vale? Transgeneracionalmente. Claro. ¿Vale? Que es una idea interesante. Sí, es una idea muy seductora, por encima de todo, porque yo la veía dentro de un marco, ¿vale? Que luego, a paso del tiempo, pues me ha demostrado que una vía errónea para comprender lo que yo trataba de comprender en esos momentos, ¿no? Claro, por una perspectiva moderna. Tenemos ese factor que tiene que ver con la metempsicosis, tenemos que ver el factor que tiene que ver con la palingenesia y podemos ver la idea de la reencarnación. Como tú muy bien decías, la idea de la reencarnación no tiene que ver con la palingenesia, ni tiene que ver con la metempsicosis, sino que tiene que ver con una corrupción de lo que representa la palingenesia y la metempsicosis. Wow. Es la comprensión de que existe un devenir histórico, ¿de acuerdo?, que trata de llevar las vidas por diversas etapas hasta un proceso de perfeccionamiento en el cual al final lo que sea es trascendencia. Con lo cual, ahí sí yo soy Napoleón Bonaparte, y antes de ser Napoleón Bonaparte fui Shaka Zulu, y antes de ser Shaka Zulu fui San Mateo. Wow. Pero esa idea es contemporánea, realmente es como tú decías. Y entonces algo que yo no tengo claro todavía es, entonces, si estos dos vertientes de lo que sería algo análogo a lo que conocemos como la reencarnación moderna, ¿qué sucede con el alma del hombre luego que trasciende dentro de la cualidad, dentro del contexto tradicional? Porque es algo que todavía no tengo claro, porque tengo entendido que hay diferentes cultos que postulaban diferentes cosas, o sea, íbamos al inframundo, o sea, íbamos al Hades, y qué pasaba luego, nos quedábamos ahí. La visión griega es que tú viviste una vida, la viviste en función de tu éxito, porque la visión griega era que hablaran de uno muy bien, o sea, hacer acciones nobles por las que seas admirado, ¿de acuerdo? Y luego mueres y simplemente vas a ninguna parte. Y ese ninguna parte es el tártaro. El tártaro, claro. Entonces, ese es un lugar de olvido, ¿de acuerdo?, en donde penan las almas, pues, por edades que en realidad no son almas, o sea, son resquicios de experiencias, ¿no? Resquicios de experiencias. Es como ir a ese reservorio del que estábamos hablando, ¿no? La metempsicosis, exactamente. En el cual tú no vives si no es a través del recuerdo de otros, ¿vale? Claro. Y que tiene que ver con la metempsicosis. Y en ese sentido es una visión trascendentalista, en el sentido de que yo ahora voy a morir, ¿no? Y en el momento en el que muera, mis memorias han quedado grabadas en este medio, ¿de acuerdo? Y yo me disuelvo totalmente y mis memorias quedan huérfanas hasta que alguien las habilita, porque en un momento dado es necesario todo ese aprendizaje que se ha acumulado dentro de este sistema para que esa persona pueda hacer aquello que le corresponde, aquello que es mejor para todo el sistema, y por lo tanto mis memorias quedan a la expectativa de verse encarnadas por parte de alguien. Y eso, por ejemplo, lo vemos muy claramente cuando estamos viendo pues, textos, por ejemplo, como la Odisea, como la Ilíada, en donde vemos los muertos que beben de los charcos de sangre y que de alguna manera se rehabilitan como si fueran zombies, ¿no? Y a través de el recuerdo de los vivos, pues vuelven su memoria a los tiempos actuales de aquel tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas, porque luego eso va a evolucionar a lo que sería más o menos, ¿sabes?, la versión del Hades, del Tártaro. Eso es lo que va a ser la concepción del infierno dentro de lo que es la iglesia y el cristianismo y el catolicismo. Que en el ámbito griego está totalmente
desvinculada de ninguna connotación de índole moral. Negativa, exactamente. Era meramente, eso es lo que hay, exactamente. O sea, ¿qué es el paraíso para un desencarnado? Para empezar, un desencarnado no existe. O sea, la idea griega, tú te mueres y desapareces. Claro. Desapareces, queda tu memoria. Entonces, ¿qué es para ti el cielo? Que te recuerden y que rehabiliten tus experiencias y que otras personas vibren con esas experiencias y que a través de esas experiencias pues pueda aquello que tú has hecho en la vida, tu estirpe, pues, seguir cosechando honores, claro, y logros, y ser recordado por cosas buenas, ser bien recordado. Y quizás ese fue el atractivo del cristianismo, la idea de que traía esta idea de trascendencia y de salvación, y también la idea también quizás del hermetismo anterior a ello. O sea, la idea de... El cristianismo era mucho más griego de lo que nosotros suponemos en nuestra concepción. Claro, claro. Porque el cristianismo persiguió la idea de reencarnación de manera muy furibunda. Muy furibunda. O sea, en el sentido de que la idea de la encarnación precisamente iba contra la escatología cristiana. Claro. La escatología cristiana es que tú vienes a este mundo y tienes una oportunidad. Entonces tienes que aprovecharla, porque no vas a volver. Tienes que aprovecharla. Y en el momento en el que tú desencarnas, pues vuelves a la luz. Y en función de que vuelves a la luz, es juzgado por lo que has hecho bien o por lo que has hecho mal. Y pues ahí está el padre, puedes acabar en el olvido. Y al final es la misma idea. O sea, acabar en la diestra del padre es que todo lo que tú has realizado pueda ser aprovechado por otros, ¿no? Claro. Y quedar en el olvido, al final, es que el olvido, que nadie te recuerde, eso es el infierno. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los antiguos. Que nada de lo que tú hayas hecho haya servido para nada. Que no tenga sentido. Que haya sido una vida sin sentido. La idea de metempsicosis está impregnada de esa concepción. O sea, la palingenesia tiene que ver con otro factor que es diferente. O sea, un factor en el cual yo soy parte de una vida, ¿de acuerdo? Y soy solamente un episodio que está vinculado a una línea genealógica que tiene que ver con una estirpe, ¿no? Entonces eso está muy vinculado, ¿sabes a qué? A la casa 3. La casa 3 es la casa de las costumbres de las raíces. Esto es los códigos de las raíces. Son todos aquellos principios que de alguna manera se transmiten, ¿de acuerdo? De generación en generación y que se constituyen en lo que son los ritos menores de una comunidad. En oposición, ¿vale?, a la casa 9, que serían los ritos mayores. En oposición a la casa 9, que es la casa de la liberación, la experiencia que yo adquiero a través de mi búsqueda consciente de la trascendencia, que está vinculada a la casa 10, que desde el punto de vista helenístico es la casa en la que yo alcanzo mis logros y me convierto en un individuo respetado en mi sociedad. Claro, para eso yo construyo un peregrinaje que me obliga a transponer las fronteras del entorno en el que yo estoy en mis genos, ¿de acuerdo? Y me convierto en xenos. Me convierto en extranjero, tengo que hacer un viaje al extranjero, ¿de acuerdo? Porque en realidad todo lo que yo tengo que conseguir por mí mismo, liberado de los condicionamientos de la tribu a la que yo pertenezco, todo eso es lo que favorecerá mi proceso de liberación. Claro, y eso se difiere un poco también a la cosmovisión védica, donde está la rueda del samsara y donde uno básicamente sigue reencarnando y reencarnando y es un proceso tedioso y la idea es trascender a través del moksha, y si uno hace cosas pues malas, pues uno tiene que pagar eso, y hay que recordar que karma en sánscrito es básicamente acción y es Sí. la idea de, tú sabes, tener que lidiar con los resultados de tus acciones, sean las que sean. El ascendente es una acción espontánea, es el modo en que yo me manifiesto de forma espontánea, mientras que el medio cielo representa la acción deliberada. Esto es la acción a través de la cual yo acumulo karma. Y ese karma, evidentemente, genera un dharma. Ese dharma está en la casa 9. El dharma está en la casa 9, el karma está en la casa 10. El dharma es aquel factor a través del cual yo performo, a través de mi experiencia singular, la experiencia de alguien que se significa dentro del seno de una determinada comunidad, ¿vale? Como algo que trasciende y tiene un valor superior, ¿no? Claro, claro. Y a la misma vez vemos que
que ninguna de... Como puedes ver en todo esto, no hemos hablado de nodos absolutamente para nada. O sea, esto tiene que ver con todo el esquema de la carta, no tiene que ver exclusivamente con el tema de los nodos. A lo que me refiero es que todo el mundo, cuando habla de los nodos, por lo menos personas que tienen cierto grado de iniciación primaria dentro de la astrología, nodo norte, lo que vienes a hacer, nodo sur, lo que tus vidas pasadas. Pero vemos que dentro de los clásicos, no tan solo la cuestión filosófica de cómo se concebía la cuestión de la vida después de la muerte o lo que sucede después de la muerte, sino que ideológicamente no está ahí la idea de la reencarnación como la vemos hoy desde el punto de vista evolucionista, y a la misma vez no hay referentes astrológicos a esa idea. O sea, vemos que es algo completamente moderno lo que se asocia a los nodos en relación a esto de las vidas futuras, vidas pasadas. Tú y yo, como tradicionalistas, ¿de acuerdo? Pues que cuando hablamos moderno es como cuando las feministas nos llaman machos, ¿no? O machirulos. Claro. En el fondo nosotros también estamos haciendo eso mismo, ¿no? O sea, moderno no significa necesariamente malo. Claro. Lo que quiero decir es que la idea de la reencarnación... El narcisismo de las pequeñas diferencias. No sé si conoces ese término freudiano. Claro, tú y yo somos muy guays porque a nosotros nos gusta lo antiguo. Estamos dentro de la línea tradicionalista, estamos apegados a lo que funciona, lo que se ha constituido. Estamos haciendo vídeos de YouTube. Y los modernos simplemente lo ignoran, creyendo que viven en una esfera desconectada de la realidad. Y existencialista, posmoderna, exacto. Y vamos a ver, la modernidad, ¿de acuerdo? La modernidad es un bello impulso. Ahora bien, es un bello impulso si se convierte en tradición. Es lo que decía Picasso, ¿no? Picasso decía, yo copio. Lo que pasa es que copio de una manera, ¿de acuerdo? Copio de una manera que se vincula a lo que a aquella idea a lo que yo procedo. Soy moderno, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo lo de los antiguos, ahora. Y la idea de modernidad, desde el punto de vista de historia del arte, mencionada por esos individuos, es decir, yo soy Picasso y hago cosas diferentes a las que hacían los antiguos. Porque los antiguos, si estuvieran ahora, harían esto. Y lo justifico a través de ¿qué? A través de la comprensión de las técnicas de los antiguos. Pero yo estoy aplicando las técnicas antiguas para hacer algo distinto. Pero son las técnicas antiguas. Y en la historia del arte, todos los grandes genios han dicho, no, yo quiero ser tradición. O sea, yo quiero convertirme en tradición. Yo no quiero desvincularme de la tradición. En el ámbito de la astrología moderna, la desvinculación de la tradición es casi como un artículo de moda. De moda, ¿no? O sea, me desvinculo de la tradición, estoy dentro del marco científico y por lo tanto estoy, supuestamente, ¿de acuerdo? Estoy dentro del marco de la modernidad y todo lo antiguo, pues, mientras me valga. Pero la idea de la reencarnación es una idea que evidentemente está vinculada, tiene resonancia con la palingenesia y tiene resonancia con la metempsicosis. Hasta cierto punto. No es más que la vulgarización de ese proceso, de la misma manera en que nosotros leemos el Evangelio, ¿de acuerdo? Y no vemos que cuando Cristo dice el pan y la sangre se convierten en el cuerpo místico de Cristo, nadie se da cuenta de que cuando tú comes pan, el pan se convierte en tu cuerpo. Con lo cual la transfiguración es un hecho físico, es un hecho biológico, que se entiende de manera simbólica, pero que es un hecho que está vinculado a un proceso fisiológico y a una realidad fisiológica. Entonces, el tema es que tiene una dimensión simbólica, ¿no? Pero que por encima de todo, entender literalmente la metempsicosis sin comprender el proceso desde un punto de vista físico, convierte a la metempsicosis y a la palingenesia en reencarnación, que es simplemente tomar literalmente, ¿de acuerdo?, lo que tiene un componente evocador que está vinculado a un proceso que nos sirve para entender cómo está configurada la naturaleza en su complexión física. Claro. Que no son palabras, claro. Son procesos explicados en palabras. Claro, y también hay... No entenderlos hace que la reencarnación se convierta en un recurso, ¿de acuerdo?, para pensar que en otra vida seré Cristiano Ronaldo, porque en esta vida me he portado bien. Y a la misma, mala mía, esa analogía me dio risa. A la misma vez, o sea, también hay que verlo en el contexto social histórico de cómo surgen estas ideas, porque a la misma vez todo este discurso
dentro de cómo la concepción moderna, evolucionista, influye en la astrología, también influenció en diferentes áreas del saber humano dentro del contexto europeo. O sea, que ahí también usted está hablando pues de la tradición y de que queremos ser parte de la tradición, pero esa misma idea de la descontextualización y de cortar con la tradición es lo que denota, tú sabes, esa cualidad moderna negativa hasta cierto punto desde el punto de vista tradicional. Y todo este proceso, porque hay que recordar que la astrología casi murió en el siglo XVIII. O sea, hubo un proceso de desvinculación con esa tradición. En el siglo XVIII se paró de estudiar astrología como parte de la medicina, las revoluciones cientificistas, empieza ya la cuestión de filosofía moderna con más fuerza, y no es hasta el siglo XIX que empieza la cuestión, bueno, siglo XVII, siglo XVIII, empieza a decaer, y siglo XIX es que empieza este resurgimiento con los espiritistas, los teósofos, que básicamente utilizan toda la idea de la teosofía, de ver pues estos conocimientos tradicionales desde una perspectiva moderna como una respuesta a una nueva espiritualidad dentro de lo que es el mundo moderno europeo, pues en contra de lo que es el viejo orden. O sea, todo el mundo habla del nuevo orden mundial, pero nadie habla del viejo orden católico, monárquico, que era el viejo orden que mantuvo a Europa por casi 1000 y pico de años. Y todo es parte de esta idea subversiva de cambiar la tradición a otra cosa, que es lo que vivimos en el mundo moderno, y lo vemos en todas las disciplinas, y esto es un pequeño fenómeno que se expresa dentro de lo que es la tradición astrológica, que es básicamente esta corrupción, porque entonces vemos hoy en día personas que sí, como usted menciona, que son modernos, que se amparan en un campo bien cientificista de lo que es la astrología desde su plano astronómico, pero también hay personas que en adición a eso se sujetan de preceptos de autores modernos, tú sabes, y hasta cierto punto empezó todo con Rudyard, hasta cierto punto la idea de la astrología, pues esta exploración filosófica, moderna, psicológica de lo que son los planetas en relación a la experiencia humana. Y no estoy diciendo de que Rudyard haya empezado esta idea de los nodos y la reencarnación. Hay gente que dice que sí, supuestamente, yo no sé, pero de ahí es que parten muchos autores para empezar esta idea de que los nodos son parte de este proceso de reencarnación, que como hemos mencionado hasta el momento, no guarda relación con el mundo tradicional. A ver, hay que decir una cosa en honor a la verdad. O sea, aquí yo creo que es útil decirlo a estas alturas. O sea, por ejemplo, todo lo que es la astrología junguiana está basada También Jung, exacto, sí. Jung. Y Jung fue un rehabilitador, trató de rehabilitar, de acuerdo, una comprensión antropológica profunda de lo que son los símbolos y los mitos de la antigüedad, ¿vale? Claro, esa reelaboración, que es cuando estamos hablando de los tipos psicológicos junguianos, cuando estamos hablando de inconsciente colectivo, cuando estamos hablando de las imágenes que se repiten, de la sincronicidad, muchas de las cosas que yo estoy diciendo referidas a la metempsicosis, claro, exactamente, proceden de Jung. O sea, realmente, como yo las estoy elaborando, proceden de Jung. Lo que pasa es que, evidentemente, Jung lo toma a través de la comprensión de textos antiguos, pero el gnosticismo tuvo una influencia muy importante, el hermetismo tuvo mucha influencia en Jung, y todo esto, y Jung en realidad hizo un enorme trabajo en ese aspecto, ¿no? O sea, no es que ellos no estén dentro del marco de la tradición, no es que Jung no estuviera en el marco de la tradición. Es el problema cuando coges la psicología de Jung, que es una psicología que trata de explicar los mitos de la antigüedad y que de alguna manera los rehabilita, los reconstruye. Los arquetipos, claro. Los actualiza, ¿de acuerdo? Y los actualiza de una manera que era necesaria en ese momento porque realmente estábamos desconectados de eso. Estábamos desconectados y él nos lleva a través de la antropología y de la comprensión de la psicología profunda a ver cómo verdaderamente pues esos mitos y ese reservorio cultural que estaba dentro de las tradiciones antiguas sigue latiendo en el interior de todos nosotros y se manifiesta pues a través de ese malestar en la cultura dentro del cual vivimos, que no nos permite vivir esa condición prístina, que es una condición prístina en la que podríamos habilitar todo ese saber, pues, todo ese reservorio, claro, de acuerdo, ancestral,
y de alguna manera él lo que trata a través de sus terapias es de rehabilitar nuestra conexión con la tradición y con los tiempos antiguos. Ahora bien, aquí tenemos un problema. El problema es que Jung Lo cambia un nos lleva poco. a comprender la mitología, ¿vale? Y también influenció un montón de personas. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora en Talleyrand, Adler, Joseph Campbell y a cómo... Joseph Campbell, el Círculo de Eranos, a nuestro buen amigo, bueno, y a muchos tradicionalistas que después despotricaron de él, ¿vale? Claro. Por otros motivos. Pero es que a mí, en realidad, Jung me parece un personaje que tuvo que vivir, que es muy importante. Sí. Realmente nos ha dicho que detrás de nuestros complejos están experiencias que están glosadas dentro de los mitos de la antigüedad, que se han traducido, que se han transmitido, que se repiten con unas mismas variables, ¿no? Y nosotros llegamos a este momento, tenemos esa idea de que cuando nosotros estamos viviendo un proceso de represión que configura la identidad del ego, esa identidad del ego se construye a través de la división, el comprender que uno está allí y otro está aquí, que debo integrar mi sombra, esto es que debo integrar al otro, ¿vale? Para poder llevar esa experiencia, es una experiencia que creo que estoy viviendo yo, a una experiencia que es una experiencia de humanidad en su conjunto, que estoy repitiendo, ¿de acuerdo? Estoy repitiendo tópicos y estoy repitiendo arquetipos, ¿de acuerdo? Que se repiten una y otra vez porque han de ser vividos y han de ser experimentados. Bueno, los mitos, ¿no? El problema es cuando nosotros vamos a la astrología desde el mito. Ahí está. Cuando, por ejemplo, y sé que no lo hiciste con esa intención, pero a cualquiera que lo haya podido oír, ¿de acuerdo? A lo mejor lo puede interpretar desde ese punto de vista. Si coges el mito de Ketu y Rahu, ¿vale? Y a través de ese mito, ¿vale? Explicas a Rahu y Ketu. A Rahu y Ketu. Esa condición es inversa a la condición a través de la cual funciona la construcción del mito a partir de cómo están configurados los ciclos de las estrellas. Que por si acaso, así es como porque se enseña astrología védica moderna. Los mitos sirven, ¿de acuerdo? Los mitos sirven para explicar lo que ocurre en el cielo. Con lo cual, lo que ocurre en el cielo se manifiesta en la tierra y quien lo transmite a través de historias. Entonces, luego, pero es un camino sin retorno. O sea, tú puedes explicar lo que pasa en el cielo a través de una historia, pero a través de la historia no volverás a lo que ocurrió en el cielo. Con lo cual, desde el mito, actualmente, volver a las raíces de la astrología es imposible, es un camino sin retorno. ¿Por qué? Porque la astrología es un cauce para generar mito. No, la astrología no se genera a partir del mito, sino que el mito se genera a través de la astrología. Por ejemplo. No es un camino en el cual podamos experimentar un retorno. Es otra vía completamente diferente a través de la cual nosotros podemos construir mitos. Hoy. ¿A través de cómo? A través de la explicación de los ciclos celestes. A través de los ciclos celestes yo quiero explicar la gran conjunción de cronocratores que va a ocurrir ahora inminentemente y tengo que explicárselo a las masas y se lo explico con un mito. Y entonces yo personifico la figura de Saturno, personifico la figura de Júpiter y lo transmito a los demás. Ahora bien, con esa historia, ninguno de los que trate de entenderla podrá reconstruir lo que se percibe en el cielo, porque lo que se percibe en el cielo es algo consistente, mientras que lo que yo explico, de acuerdo, son palabras. Semiótica, sí. Entonces, eso lo explica muy bien Platón en el mito de Zeus y Zamús, ¿no? En el Fedro. Cuando Zeus y Zamús están hablando y bueno, le dice el uno al otro, pues, oye, qué maravilloso descubrimiento en la escritura, ¿no? Y dice, no, la escritura es la gran condena a la sabiduría. ¿Por qué? Pues porque la gente que lee cree que sabe. Cree que sabe. Y ya no necesita memorizar para creer que sabe. Le basta con leer. Le basta con leer y piensa que porque puede repetir las palabras entiende lo que dice. Sin embargo, la experiencia vital de la persona, la experiencia vital de la que brotan las palabras, no nos damos cuenta de que de la experiencia podemos ir a las palabras, pero de las palabras no podemos ir a la experiencia. Yo puedo contarte cómo sabe una manzana, pero es necesario comer la manzana para saber cómo sabe. El dulzor no se puede explicar con palabras, no es una explicación. Entonces, la astrología, ¿de acuerdo? No se puede explicar con palabras, cuando se convierte en una explicación.
hay que percibirla, hay que ver cómo se mueven los astros, hay que ver cómo los astros construyen la historia y cómo nosotros la explicamos. Es que es nuestro problema explicar lo que estamos viendo en el cielo. Muy cierto. Yo me puedo relacionar a eso. Hace recientemente, en los últimos meses, he estado estudiando mucho los nakshatras y estoy viendo cómo los nakshatras se manifiestan a través de las representaciones astronómicas. Y me he profundizado más dentro de lo que es la experiencia de los nakshatras, precisamente por lo que usted dice, es la experiencia. Y aludiendo al Fedro, o sea, hace mucho sentido lo que está diciendo porque es la idea entre un delitante y una persona que realmente sabe, o la idea de alguien que tiene la experiencia y dentro de la astrología, pues eso es muy imperativo. Y usted citó a Jung y Jung, al igual que Rudyard, son probablemente los astrólogos más importantes del siglo XX. Sabe Dios quiénes van a ser los del siglo XXI, pero probablemente van a denotar cualidades tradicionalistas, en mi opinión. Yo también quiero aludir a algo muy importante para aquellos que juren y perjuren por esta idea de que tú es vidas pasadas y Rahu es vidas futuras o hacia dónde vamos a manifestar en esta vida. Usted tiene que tener en mente que cuando el astrólogo interpreta estas posiciones, ya sea dentro de la Yotisha o de la astrología evolucionista o dentro de la draconiana, él está infiriendo, él está utilizando conjetura, intuición, está construyendo una historia, está construyendo un mito a través de la posición del nodo, dónde está su regente, recepción, aspectos, y a través de eso pues crea una historia. Por ejemplo, si tenemos al nodo sur con Júpiter en casa 10, pues podemos decir de que en vidas pasadas fuimos un gran sacerdote con mucho poder. Si la dignidad es buena, un gran sacerdote muy bueno y muy docto. Mala dignidad, un sacerdote poderoso que cayó, o un sacerdote poderoso que fue muy malo, un sacerdote poderoso que tuvo problemas. Tiene aspectos de Marte, un sacerdote que sufrió accidentes. Tiene aspectos de Venus, un sacerdote que tenía muchas seguidoras, y así por el estilo. Eso es lo que hace un astrólogo cuando le está hablando a usted acerca de sus vidas pasadas en relación a su carta astral. Y si usted hace el experimento y va a diferentes astrólogos, dependiendo de sus linajes y sus estudios, puede que le digan cosas muy similares, dado a los significantes fijos de las cosas que le acaba de mencionar, que regencia, dignidad, aspectos y así por el estilo. Adelante, Albert, iba a decir. Bueno, a ver, a mí me ocurrió una cosa muy curiosa en la clase anterior, ¿no? Llevamos varios grupos y cada grupo pues tiene su nivel evolutivo, claro, con su nivel de crecimiento, ¿de acuerdo? Porque están en niveles distintos, ¿no? Y recuerdo que estábamos haciendo un examen de aspectos y yo pues estaba explicando un aspecto, creo recordar que era Luna en Aries, Saturno en Cáncer, ¿no? Luna en Aries, Saturno en Cáncer, cuadratura. Una cuadratura, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a explicar entregas de disposición, entregas de poder, entregas de placer, recepción, entrega de naturaleza, en fin, dibujé lo que es el aspecto, ¿de acuerdo? Y estábamos hablando y la gente decía, pero es muy complicado, ¿no? O sea, en realidad, qué riqueza de contenidos, ¿no? Qué vocación, qué intuición. Ese es el mito. ¿De acuerdo? Y yo intentando decirles que aquí no hay absolutamente ningún tipo de invención. No, yo no estaba inventando nada, no estoy inventando la pólvora, simplemente estoy aplicando las reglas. Y en ese momento entró una alumna del primer grupo que nosotros empezamos en el mes de febrero. Le digo, oye, interpreta este aspecto. ¿Cuál? ¿El de la Luna y Saturno en cuadratura? El de la Luna en Saturno en cuadratura. Oye, palabra por palabra. O sea, lo mismo que usted dijo. Reconstruyó explicando y al final todo el mundo se quedó callado. ¿Y por qué se parecen uno y otro? ¿Y por qué dicen lo mismo los dos astrólogos? Porque los dos están usando la misma técnica. Parámpara. El linaje. El linaje. O sea, el factor, ese factor importante que tú dices, bueno, pues aquí estás enseñando algo muy complejo, estás enseñando algo muy... No, en el fondo las reglas son simples. Lo que hay que ser es humilde en la aplicación de las reglas y no dejar que tu especulación funcione disociada de lo que es la aplicación de una técnica. Mi filosofía es que la intuición viene después de hacer todo ese proceso. No, mi filosofía es que quien tiene que intuir es el cliente. Es el cliente. Es el cliente.
sea, es el cliente quien tiene que interpretar lo que tú dices. Tú lo que tienes que hacer es simplemente traducir lo que ves. Tú traduces, o sea, si tú, por ejemplo, estás traduciendo el Graypath, ¿vale? Pues como está en ruso, lo pones en castellano. Simple y llanamente, tiene que decir lo mismo, o lo más parecido. No tiene que ser ni mejor ni peor, tiene que ser eso. Y eso es lo que debemos hacer los astrólogos. Y una Pero herramienta de... generalmente la mayoría de los astrólogos, especialmente los astrólogos que practican astrología moderna, es al revés. Metáforas abiertas. Es todo intuición. Metáforas abiertas. Es todo en metáfora, exacto. Y después el proceso, y si hay proceso es bien mínimo, o sea, exacto. Claro, eso lo que hace es protagonista de astrólogo. En lugar de hacer protagonista, lo que los antiguos le daban el protagonismo. O sea, los antiguos... Los sofistas, eran sofistas, ¿no? No. O sea, vamos a ver, cuando nosotros estamos viendo los astrólogos, tú empiezas a leer Bonatti, lo primero que te dice es cómo te tienes que poner, ¿de acuerdo? Para que el consultante no te dé la vuelta, ¿comprendes? Claro. O sea, para que el consultante no te tangue. O sea, que empieza a explicarte cómo hay que hacer las cosas y qué es lo que no hay que tolerar, qué es lo que no hay que hacer. Sí, igual que Prashnamarga, igual que Christian Astrology. Sí, exacto. Sí. O sea, viene alguien con una determinada actitud, tú lo que tienes que hacer es desactivar esa actitud para que esa persona se haga receptiva al mensaje. Tú le envías el mensaje y la persona lo interpreta. Tu trabajo no es interpretar el mensaje de Dios, tu trabajo es transmitir el mensaje de Dios. Esa es la tarea del astrólogo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás diciendo, nosotros vemos en los nodos pues, a Júpiter, conjunto a Rahu en la casa 10, ¿de acuerdo? Estamos viendo esa posición, evidentemente se la tenemos que transmitir al cliente y tenemos que transmitírsela con una historia. Y evidentemente muchas veces esa historia, para poder ser transmitida, pues como las parábolas de Jesús, ¿no? O sea, tenemos que hacer esa narrativa. Y evidentemente esa narrativa luego el cliente se la viste de mil colores, ¿no? O sea, porque tú dices una cosa y la otra persona escucha otra. Pero nosotros tenemos la herramienta técnica precisamente para construir algo y en el momento en el que el cliente venga y te diga, oye, que realmente lo que has dicho no se ha cumplido, tú repites lo mismo y te das cuenta de que verdaderamente eso ha pasado como tú lo has dicho. Ahora bien, como tú lo has entendido, esa es otra historia. Soy dueño de lo que digo, no de lo que entiendes. Claro. Entonces, el tema es, cuando nosotros estamos hablando de lo del tema de los nodos, es fácil ir como tú dices, porque hay cierta coherencia, ¿de acuerdo? Es fácil acudir a la noción de vidas pasadas, ¿de acuerdo? Cuando lo que se trata es de los nodos. Pero eso no es porque detrás de los nodos haya una complexión reencarnacionista o porque realmente detrás de esa configuración, una determinada configuración en la carta, se pueda inferir, de acuerdo a que ha ocurrido algo en una vida pasada. Es que para que la persona entienda lo que está ahí, tienes que explicarle la historia, tienes que explicarle una historia, ¿vale? Y que lo haces como lo han hecho los maestros de todos los tiempos, ¿no? O sea, con fábulas. Claro. Y ahí es que entra una cualidad que no se puede enseñar al estudiante, sino que el estudiante tiene que tenerla o desarrollarla con mucho trabajo. Esta cualidad más allá de la técnica, sino que es el trato al cliente, el servicio, que tienen que ver con cualidades más humanas, más allá del estudio propio. Para ir cerrando ya, Albert, hay un factor muy importante. Hay un factor muy importante que es que nosotros no tenemos linajes. Somos, de alguna manera, huérfanos. Estamos huérfanos. Nosotros somos, en todo caso, el origen de un linaje que necesitará de varias generaciones de astrólogos para que surja un astrólogo mediano, ¿vale? Que van a estar viendo nuestros videos dentro de aquí a 500 años. Sí, pero dirán, ¿qué tonterías que decían? Realmente nos alabarán porque fuimos los que quisimos meternos, pero que para generar un astrólogo decente es necesario muchos astrólogos anteriores trabajando y desbrozando. Cierto, muy cierto. Porque así es como se desarrollaron los significantes, claro. El tratamiento al cliente es algo que los antiguos no tenían ningún problema, tenían protocolos para hacerlo. Porque ya lo habían aprendido de su maestro, y 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 su maestro. Y también era que era de hombre a hombre mayoritariamente, tampoco... también habían otras dinámicas culturales que hoy en día no están presentes, pero también, o sea, lo que le quería mencionar, más allá de lo que acabamos de mencionar, es que nos estamos dando cuenta de que la reencarnación en el mundo antiguo no es como nosotros nos imaginamos,
O sea que ya de por sí, este método de ver la reencarnación como se ve desde la astrología moderna, con los nodos, es errada. Y también corresponde a la industria de la astrología, que también corresponde a todos estos fenómenos del horóscopo moderno del periódico, que surgió en Gran Bretaña en los años 30. Surge también a esta moda de Mercurio retrógrado. Surge con esta moda de la astrología evolucionista, de todas estas astrologías que se inventan cada cierto tiempo. Y la idea de la evolución y los nodos y vidas pasadas corresponde a este ciclo consumista de lo que es la industria astrológica moderna, de vender servicios, de vender productos, de vender lo más nuevo, lo más in, lo más en moda, meramente para generar riqueza y generar una industria. O sea, es todo parte de la modernidad, como la astrología, pues, se ha manifestado, como también la modernidad ha cambiado diferentes otras disciplinas. O sea, la disciplina de la medicina, la disciplina legal, todo tipo de disciplinas ha sido cambiada por esta nueva estructura donde lo económico antecede a lo metafísico y a lo espiritual y viceversa. O sea, digo, dentro del contexto tradicional, pero es como lo económico, lo material, antecede a lo que son los preceptos más metafísicos, más espirituales. Y entre los muchos desenlaces, entre los muchos efectos, los muchos malestares que crea eso, es esta situación de los nodos y las vidas pasadas. Albert, para ir cerrando, ¿tiene algunos pensamientos, algunas ideas que quiera transmitir antes de cerrar? Bueno, los nodos son uno de los grandes factores de crecimiento, creo yo, que podemos aportar en los tiempos modernos a través de la rehabilitación de la comprensión de las cosmologías antiguas. Porque muchas cosas de las que nosotros estamos experimentando actualmente como fenómenos novedosos, culturalmente hablando, ya han pasado antes. Primero ya han pasado. Yo creo que lo único que es nuevo. Ya han pasado de moda. O sea, lo primero es que ya han pasado de moda. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta que cuando vamos a comprar el nuevo iPhone, ¿de acuerdo? Tú compras el nuevo iPhone y estás comprando una reliquia del pasado. Porque Apple está diseñando otro. Con lo cual ya no es el presente. Ya no es el presente. Cuando tú accedes a una idea, esa idea ya ha periclitado. Porque el creador ya está creando otra. Si tú puedes acceder a esa idea, es porque quien las crea ya está pensando en otra, ya está en otra onda. Con lo cual, en la moda siempre vas por detrás. Con lo cual, cuando tú vas a la moda, siempre vas a lo viejo. Estás en lo viejo. Sin embargo, cuando tú estás fincado en la tradición, te vuelves creativo, ¿vale? Porque la tradición es el sustrato a través del cual surgen las ideas. ¿De dónde sacan los grandes visionarios sus ideas? Las sacan de la tradición, las sacan del pasado. Muy cierto. Las sacan de su memoria. Y tú lo que haces cuando consumes el producto que Steve Jobs diseñó, estás consumiendo su mierda. Estás consumiendo el producto de su metabolismo. Su mente ha producido metabolismo. Eso le ha generado un bien. Me gustó esa idea. Déjame sacar mi iPhone y lo voy a escribir en Twitter. Cuando uno... Sí, es que es así. O sea, tú estás consumiendo la mierda de Steve Jobs, porque cuando Steve Jobs ha producido el iPhone, él ya está comiendo otra cosa y metabolizando otra cosa. Steve Jobs, entonces, yo tengo entendido que Steve Jobs visualizaba el iPhone ya para los años 80. Evidentemente, él solía decir una cosa, si no trabajas para tus sueños, trabajas para los sueños de otro. Cierto. Y nosotros decimos, nosotros, los astrólogos contemporáneos, trabajamos los sueños de otros. Esto es, los sueños de quienes nos precedieron. Y a través de los sueños que nos precedieron descubrimos que de alguna manera eso se proyecta hacia el futuro y que efectivamente hay un enorme espacio vacío, ¿de acuerdo? Pero que no es un espacio vacío que esté delante, sino que nos envuelve. Estamos envueltos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos hacia afuera es algo que tiene que ver con algo que ya estaba presente, que ya estaba ahí en potencia, ¿no? O sea, la idea aristotélica de que existe una virtud y esa virtud genera un poder y ese poder se expresa a través de una fuerza.
Muy Y bien. eso sí está muy claramente especificado en la estructura de la astrología tradicional. Con lo cual, nosotros podemos ser innovadores en la medida en que comprendemos la tradición. En la medida en que no comprendemos la tradición, solamente consumimos lo que los que sí comprendieron la tradición fueron capaces de servirnos como pensamiento moderno, como pensamiento contemporáneo. Y en ese caso estamos con Jung. Estamos viendo a Jung. Jung fue la tradición para crear las ideas de la moderna psicología de las profundidades. Y quien consume la idea moderna de las ideas modernas está consumiendo los detritos de Jung, porque no está yendo a donde Jung tomó lo que él fabricó, sino que se están quedando con lo que él produjo. O sea, están consumiendo los peces, no aprendiendo a pescar. Entonces, bajo esas circunstancias, pues evidentemente los astrólogos que vengan después de nosotros, ¿vale? Pues yo creo que serán astrólogos mucho más solventes que nosotros y desde luego que los astrólogos modernos, porque la astrología moderna se va a construir sobre la tradición, como se han construido todas las ideas durante todo el tiempo, porque cuando Einstein superó, ¿de acuerdo?, la visión newtoniana, ¿de acuerdo?, lo hizo estudiando a Newton. Claro. Estudiando a Newton. Tú no puedes superar a Masalá si no sabes lo que dijo Masalá. Claro, pero también esos ejemplos modernos hay una connotación que también rompen con la tradición, o sea, que rompen con la tradición, por ejemplo, si estamos hablando de lo que es Newton, la teoría de la gravedad y subsiguientemente la teoría de la relatividad de Newton, de Einstein, disculpe. O sea, está rompiendo con lo que era la cosmovisión tradicional, que era pues Para nada. Nosotros vemos en muchísimas de las cosas que cosmovisión nosotros... geocentrista, la cosmovisión geocentrista cristiana europea, ¿sabes? Y de cómo esas ideas parten también, o sea, van en contra de toda una teología de 2000 años, o sea, es la idea de cómo esas ideas también, o sea, están partiendo, o sea, sí, Einstein retoma Newton, pero dentro de otra onda moderna que básicamente pues la Pero yendo más hacia atrás que el propio Newton. O sea, yendo más hacia atrás que el propio Newton. O sea, tú vas a Newton y descubres lo que Newton dice y dices, bueno, pues eso explica el acotado campo, la categoría a partir de un paradigma determinado. Y tú te das cuenta de que ese paradigma no te sirve para explicar otras cosas, pero ¿por qué descubres eso? Pues porque vas más atrás, vas a las raíces de Newton. Cuando vas a las raíces de Newton, elaboras un pensamiento que trasciende a Newton. Tú vas hacia atrás y ese impulso es lo que llamaba mi profesor Paniker, ¿de acuerdo?, lo retroprogresivo. O sea, yo voy hacia atrás, comprenderlo de atrás me proyecta hacia adelante. Claro. Me proyecta hacia adelante más allá del punto en el que yo estaba en un principio. Porque aprender, ¿de acuerdo?, implica crecer. Y aprender implica, pero claro, aprender yendo hacia atrás. Tú miras hacia atrás y puedes proyectarlo hacia adelante. De hecho, la proyección surge por sí misma. No, Tú yo no entiendo tienes que eso. trabajarlo. Entiendo eso completamente. Sí, sí. Tú necesitas llenar un vacío cuando exhalas aire. Creas un vacío, ese vacío el universo necesita llenarlo. Definitivo. Bueno, Albert, vamos a cerrar ya porque no estamos ya. Este es nuestro dilema con estos coloquios, que nos podemos quedar aquí a 5 horas y ya yo me estoy muriendo de hambre. Así que bueno. si la gente le gustó este coloquio, pues vean los coloquios anteriores y los futuros que vamos a hacer. De todas maneras, aquí abajo le dejo la información de Albert y de su escuela Logos Astrológico, una escuela de astrología tradicionalista allá en Barcelona. Albert, para ir cerrando ya, breves palabras, los nodos. Pues si te sirve para explicar lo que los nodos son, pues utiliza el argumento de las vidas pasadas, pero no te creas que es más que la historia que tú le estás contando a alguien para que entienda lo que los nodos son. Es como una masturbación asistida bastante amena, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío, qué vulgar, disculpen. Pero hasta cierto punto lo que hacen estas técnicas modernas es acariciar y suavizar el ego y engrandecer el ego y tú sabes, toda esta cosa del New Age es todo
es todo suavizar y acariciar y el ego. O sea, no hay ningún trabajo, no hay ninguna Bueno, disciplina. Frauli lo decía de una manera un poco brutal, ¿no? Cuando decía, todos estos astrólogos con tantos planetas en Piscis, con tantos planetas en... No solo los astrólogos de tiempos antiguos tenían muchísimos planetas cuadrados, con muchísimos maléficos cabreados y, no sé, la suavidad no ha sido nunca una herramienta del astrólogo. ¿Por qué? Porque en realidad el astrólogo era el único que podía decirle al rey, la verdad, sin ambajes. Era el único del que se esperaba que le pudiera decir al rey las cosas como eran. Yo estaba leyendo hace poco una excursión que hizo un rey ay, ¿cómo era? Aníbal, ¿de dónde era Aníbal? De Cartago. Una excursión que hizo un rey de Cartago por África y que bajó casi no bajó hasta el sur, pero que estaba relatando de cómo los divinadores, divinators, o sea, las personas que bregaban con los augurios, cómo le aconsejaban de no desembarcar en ciertas áreas, o sea, la astrología tuvo un rol muy, muy importante en el mundo tradicional, mucho más importante de lo que las personas piensan hoy en día, porque los astrólogos no eran que te iban a decir cuándo te ibas a casar o cuándo ibas a tener carrera, eran los que aconsejaban al rey cuándo tenía que actuar y cuándo no, que es lo que usted está diciendo. Tardaron mucho los astrólogos en bajar a nivel de los simples mortales. Definitivo. No hay que olvidar que los sacerdotes caldeos subían un figurat de siete niveles para observar los cielos. Claro. Y si metían las patas, le cortaban la cabeza. Ya. Bueno, adelante, ¿qué iba a decir? Antes de No, nada, un placer ya. Pues nos vemos en el próximo coloquio. Nos vemos en el próximo. Cualquier duda o pregunta, escríbenla abajo y nosotros contestamos. Adiós. Adiós.